Vamos a compartir en esta hora sobre la vida de un personaje bíblico llamado Rispa. Vamos a conocer de ella y qué enseñanza nos deja a través de su carácter y su determinación. Dice que el nombre de Rispa significa en hebreo piedra de fuego, piedra caliente, brasa viva, carbón encendido. Y el argumento de la historia, en resumen, es el siguiente. Fue una época dura de hambre que hacía estragos en toda Israel durante 3 años, debido a lo cual David consulta a Dios al respecto y Dios le responde que sobre Saúl y su casa recae la culpa de derramar sangre de los gabaonitas, y estos, para ser vengados, piden que 7 de los hijos de Saúl sean condenados a muerte. Por lo que David toma a los 2 hijos de Rispa, quien era la concubina de Saúl, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl y mujer de David, y los entrega a los gabaonitas, que le dieron muerte ahorcándolos. Y es aquí donde Rispa entra en esta historia. Dice en 2 de Samuel 21:10: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo posara sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Se refiere al cadáver de sus hijos. Imagina esa escena, ¿verdad? Esa mujer que, aunque herida, dolida, tuvo el coraje, la fortaleza de ir a ese lugar para proteger lo que quedaba de sus hijos. Dice la palabra que ella estuvo allí desde la siega hasta que cayó lluvia sobre ellos, y estamos hablando aproximadamente de unos 5 a 6 meses. Día y noche esa mujer allí. Dice que durante el día, espantando con sus brazos las aves carroñeras con su tela. Imagino yo saltando ella de un lado a otro. Y en la noche, a pesar del temor, divisando con sus ojos a la fiera del campo. Imagino yo lanzando piedras, palos, tratando de ahuyentar, gritando para que ellas no se acercaran. Y por encima de eso, soportando calor, soportando frío, temblando, con fatiga, con miedo y sobre todo sola. Pero no dejó que nada se posara por encima lo que ella estaba defendiendo, lo que ella estaba cuidando, lo que estaba protegiendo. A lo mejor algunos la alababan, la admiraban, wow, pero a lo mejor también otros se burlaban de ella. La trataban de loca, ya está muerto, son unos cadáveres, son solo unos huesos, ya, ¿qué haces ahí? Pues porque imagino que para muchos ya no había nada que hacer, precisamente era eso, ¿verdad? Eran solo muertos. Pero sin embargo, a ella no le importó y no se dio por vencida, eran sus muertos. Cuando para otros es el peor momento de nuestra vida y debemos vestirnos de cilicio, debemos llorar y resignarnos. Pero para nosotros en realidad es el tiempo de levantarnos. Es tiempo de defender nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra promesa, por encima de todo nuestra fe, con toda el alma hasta que caiga lluvia del cielo. Si Rispa tuvo la determinación de defender aquello que estaba muerto, ¿cuánto más nosotros defender con toda el alma aquello que aún tiene vida? Las aves del día y las fieras del campo son esos dardos que el enemigo envía a nuestra vida, a nuestra mente, para hacernos creer lo que él quiere que creamos. Y es allí donde llega entonces la impotencia, la duda, el desánimo, la desesperación, ¿verdad? Y contra todas esas cosas son con las que debemos batallar, así tal cual como hizo Rispa, espantando de día y de noche. Esta mujer hizo esto por amor, por convicción, y esa fue su recompensa. 2 de Samuel 21:11 dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Versículo 13 dice:
Y David hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, es decir, los huesos de los hijos de Rispa. En el versículo 14 al final dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mira, aquí vemos 3 características en esta mujer, en Rispa. La primera, entereza. La entereza es una cualidad de una persona que afronta un problema o dificultad con serenidad y fortaleza. Vemos también que era una mujer desafiante. Lo que ella hizo no fue por unos días, fueron meses, aproximadamente 5 a 6 meses, a sol y frío, en contra de aves carroñeras y de bestias fieras salvajes. Pero, ¿dónde estaba Mical? Que era la madre de los otros 5 que también pues fueron muertos, fueron ahorcados. Pues la Biblia no lo dice, ¿verdad? No lo sabemos. Solo nos aclara que allí estaba Rispa, haciendo lo que su corazón le dictaba hacer. Aún muertos sus hijos, defendiéndolos, cuidándolos, sin descuidarlo un solo instante. Vemos también otra característica en esta mujer, y es que era perseverante. El que persevera recibe honra, porque es el resultado de la firmeza y de la constancia. Abraza la promesa, dice en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el 6 dice, hecho está. Por eso cree, porque hay un milagro con tu nombre. Peléalo, lúchalo. Mira, hasta el enemigo lo sabe. Por eso él trata de inferir, de intervenir en tu fe, de ponerte atajos para desviarte del objetivo. Pero acuérdate de algo siempre, lo que pasó con Jesús. Hubo una traición, hubo un Judas que lo traicionó. A raíz de esa traición hubo un arresto. De ese arresto hubo muerte. Y gracias a esa muerte hubo resurrección. Cristo dijo, que pase de mí esta copa, porque sintió dolor, sintió miedo, pero dijo también que se haga tu voluntad. Rispa lo hizo por sus muertos, nosotros lo hacemos por aquello que tiene vida. Aunque estés herida, sigue caminando, concéntrate en lo que está adelante, pero en lo que ven tus ojos espirituales, en la promesa que Dios te entregó. No te bajes del ring sin el trofeo en la mano. No salgas del valle de Elá sin la cabeza de ese Goliat. ¿Te acuerdas quién era Goliat? Ese gigante que inspiraba miedo a muchos. Pero David sabía que era un simple hombre enfermo. ¿Sí? El gigantismo es una enfermedad. Se llama acromegalia y produce aumento exagerado en el crecimiento. Por lo cual este hombre era lento. Primera de Samuel 17:48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Este hombre con tanto peso, con gran tamaño, no podía ser ágil, era lento. En el versículo 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? David llevaba una simple honda, el gigante veía palos. Necesitaba un escudero delante, tal vez era medio ciego también, ¿no? Y así vemos muchas veces nuestro problema, gigante, pero es un espejismo del diablo. Él es un experto en efectos especiales, inventando cosas donde no las hay, armando películas en nuestra mente. El versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del campo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto le decía David al gigante. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
David no tuvo miedo. David ya conocía a su enemigo, pero lo más importante es que él sabía quién iba delante de él. No un escudero, sino el Dios de los ejércitos, el que nunca pierde una batalla. Ten presente algo. No pasarás a un siguiente nivel sin tener la cabeza de un gigante en tu mano. Así emergió el reinado de David. Así también emergerá tu vida, tu casa, tus hijos, tu hogar, tu ministerio. Toda circunstancia en la vida tiene un propósito, pero tú necesitas ser probado antes. Lo que estés pasando ahora no es en vano. Valora el camino en el desierto, porque si tú no pasas por esta experiencia, no tendrás la capacidad de entender a otros, de aconsejar a otros, de dar una palabra de restauración, porque no lo has vivido. Y qué mejor testimonio que el tuyo propio. El mensaje de Jesús era vida, por eso Jesús tuvo que ser probado en la cruz. Y recuerda algo más. Cuando Dios te quiere llevar a algo grande, Él te va a pedir que entregues aquello que tienes en primer lugar antes que a Él. Aquello que ocupa su trono en tu corazón. Abraham le pidió a Isaac, no a Ismael. Isaac era el hijo de la promesa. Era su hijo anhelado, esperado. Pero Abraham fue obediente y lo entregó. ¿Y cuál fue la recompensa a la obediencia y al entendimiento? La vida de Isaac. Si aún hoy sientes que falta algo por sacar de tu corazón, por entregarle al Señor para que Él pueda nuevamente entronarse en tu vida, en tu alma, pídeselo al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te muestre. Muchas veces soltamos, entregamos, perdonamos, cambiamos de boca para afuera. Pero la palabra dice que Dios es el que escudriña aún la intención de tu corazón. Él es el que conoce. Permite que Él escudriñe, que Él escarbe, que Él limpie, que Él arranque aquello que no deba estar. Para que esas cosas que están allí en tu corazón no sean de estorbo para el cumplimiento de su plan divino en ti y en tu casa. Para que no se retrase el proceso y podamos ver ese milagro de Dios, ese de repente de Dios.